El diseño de bases de datos relacionales es un proceso que permite organizar los datos en estructuras coherentes y lógicas. Este diseño se basa en el modelo relacional, que utiliza tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla tiene una o más columnas, y cada fila en una tabla representa un conjunto único de valores para esas columnas. Las tablas se relacionan entre sí a través de claves primarias y foráneas. El modelo relacional es un modelo de datos que organiza los datos en una o más tablas, o relaciones, de columnas y filas, con un identificador único para cada fila. Cada tabla barra diagonal Rayleighian representa una entidad, un objeto del mundo real. Las filas en la tabla representan instancias de esa entidad, y las columnas representan valores atribuidos a esa instancia. Por ejemplo, una tabla, estudiante, puede tener columnas, ID-estudiante, nombre, apellido, email. Las claves primarias y foráneas son fundamentales en el diseño de bases de datos relacionales. Una clave primaria es un campo o conjunto de campos que identifica de manera única cada fila en una tabla. Una clave foránea es un campo en una tabla que coincide con la clave primaria de otra tabla, estableciendo una relación entre las dos tablas. Por ejemplo, en una tabla, curso, el campo, ID-estudiante, podría ser una clave foránea que se refiere a la clave primaria, ID-estudiante, en la tabla, estudiante. La normalización es un proceso de diseño de bases de datos que minimiza la redundancia y dependencia de datos. Se realiza dividiendo las tablas en partes más pequeñas y estableciendo relaciones entre ellas. El objetivo es aislar los datos de manera que las adiciones, eliminaciones y modificaciones se puedan realizar de manera sencilla, minimizando la posibilidad de errores. La normalización se realiza en varias etapas, conocidas como formas normales. Las formas normales son reglas que definen ciertas propiedades que las tablas deben cumplir para considerarse normalizadas. Estas reglas ayudan a garantizar la integridad de los datos. Existen varias formas normales, cada una con un nivel de rigor mayor. Las tres primeras formas normales son generalmente suficientes para la mayoría de las aplicaciones de bases de datos. La integridad de datos se refiere a la precisión y consistencia de los datos en una base de datos. El diseño de bases de datos relacionales ayuda a mantener la integridad de los datos a través de una serie de reglas o restricciones conocidas como restricciones de integridad. Estas restricciones incluyen restricciones de entidad, restricciones de referencial y restricciones de dominio. El diseño de bases de datos relacionales es un proceso esencial para garantizar que los datos estén organizados de manera lógica y coherente. A través del uso de tablas, claves primarias y foráneas, normalización y restricciones de integridad, se puede crear una base de datos eficiente y efectiva. Este diseño permite realizar consultas y actualizaciones de datos de manera sencilla y segura, garantizando la integridad y consistencia de los datos.